lo que abordamos en la sesión pasada, que fueron estos modelos, pero sobre todo recordemos el cual en el que nosotros llevamos nuestro estudio corresponde al personalismo. Y a partir entonces del personalismo, hoy nosotros vamos a abordar este tema tan interesante en cuestiones de bioética, por supuesto, porque es el valor superior y corresponde precisamente a la vida y a la dignidad. El día de ayer tuve la oportunidad de participar eh, como oyente en una videoconferencia eh, que decía eh, sobre la protección que se debe otorgar al personal de la salud, ahora en esta cuestión de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y la doctora decía algo muy interesante. Bueno, se habla mucho de la investigación, se habla mucho de que se debe descubrir o se está trabajando en el descubrir una vacuna, por ejemplo, para esta situación. Se habla mucho de las técnicas que se están utilizando al respecto. Se habla, por ejemplo, también de las guías de cómo se debe proceder tanto con el personal médico como con los pacientes y sus familias. Pero ella decía algo muy interesante. No estamos hablando de la persona como tal y su dignidad, ¿no? Y ella, por ejemplo, ponía un caso muy interesante que seguramente algunos de ustedes van a recordar. Ella hablaba sobre los años 82, 84 aproximadamente, cuando es todavía un poco más sonada esta situación del HIV o VIH, ¿no? SIDA también, y comenta, ¿no? Precisamente cómo era una situación de la que se hablaba tanto en ese momento. Por ejemplo, ¿qué pasaba? A los enfermos contagiados con HIV o VIH, pues los tenían recluidos, por así decirlo, en las habitaciones de los hospitales, ¿no? ¿Y qué pasaba? Llegaba el personal de la salud, por ejemplo, en los horarios de las comidas, pasaban las charolas de la comida por la puerta, les dejaban la comida en el piso y se retiraban, ¿no? Esto, ¿a qué lo podemos asemejar un poco? Pues seguramente a la prisión, ¿no? Una situación realmente muy difícil. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que este virus, por ejemplo, pues se contagiaba en el contacto ordinario con quienes tenían esta situación. Ahora se sabe que no es así, pero para ello pues llevó también todo un proceso de investigación. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda a nosotros? Bueno, descubrir que la persona, bueno, debemos saber que la persona es un ser relacional. ¿Esto qué quiere decir que la persona es un ser relacional? Bueno, pues se encuentra obviamente en constante contacto, tanto con aquellos que son de su misma especie, pero también se relaciona incluso, por ejemplo, pues con los animales, con las mismas cosas, ¿no? A lo mejor, si nos da tiempo, tendremos oportunidad de hablar un poquito más sobre la, no tengo ahora la palabra, pero cómo hemos ido modificando ciertas formas de pensamiento y obviamente de hablar para referirnos, por ejemplo, a los animales y a las cosas. Hoy en día nosotros podemos escuchar, por ejemplo, hay personas que dicen, es que el perro es miembro de mi familia, ¿no? Incluso ahora en estas ideologías que la sociedad va intentando implantar en nuestra sociedad, escuchamos, por ejemplo, el término perrijos. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿no? En donde ahora los animales, las mascotas, son las que ocupan el lugar de los hijos, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, personas que dicen, yo prefiero tener en la casa una mascota a tener un hijo. Y todo esto nos va ayudando a descubrir entonces cómo se va distorsionando
esta situación natural misma, ¿no? Que nos debería caracterizar sobre todo a nosotros, pero que bueno, por cuestiones prácticas, recuerden ustedes, nos vamos convirtiendo a veces en una sociedad tan utilitarista, tan pragmática, en lo que menos podamos batallar, pues entonces es más fácil tener en casa un perro que tener a un hijo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos va dando la idea de que ciertamente se ha ido desfigurando en nuestra sociedad y en nuestra cultura tanto la figura de la persona, ¿no? Que es lo fundamental, no solamente en el campo de la bioética, sino en todos los aspectos. ¿Por qué? Pues porque si no referimos a la vida y a la persona esta realidad, pues entonces nada, ninguna de las ciencias tendría su razón de ser si no fuera a partir de ello, ¿no? Entonces se va desfigurando a la persona, se va desfigurando incluso la dignidad, ¿no? Y entonces vamos a entrar un poco ya en materia en esta situación. Para nosotros, en nuestro tiempo, es muy común escuchar hablar de vida. Para nosotros también, como cristianos, es muy común que escuchemos desde nuestra fe que vamos a defender y a promover la vida, ¿no? Ciertamente es muy difícil el que nosotros podamos encontrar una definición puntual sobre la cuestión de la vida. Sin embargo, para nuestro objeto de estudio, quisiera que lo abordáramos desde la biología. ¿Qué es lo que nos propone la biología sobre la definición de vida? La biología nos dice que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Lo repito, la vida para la biología es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Por lo tanto, la vida es aquello que distingue a hombres, animales y plantas. ¿Y de qué nos va a distinguir? Pues obviamente de los objetos como son, por ejemplo, una roca, que es el ejemplo que más nosotros utilizamos. Ahora, a partir de esta definición de vida que nos da la biología, nosotros podemos entrar en un tema muy importante a partir de la jerarquización de los seres. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Para este tema, o más bien para esta parte de la jerarquización de los seres, me voy a basar en un libro que se llama Explícame la persona, del padre Ramón Lucas Lucas, editado por la Universidad Anáhuac. Y el padre Ramón Lucas Lucas, para poder hacer esta diferencia, para poder marcar estos grados en la jerarquización de los seres, él nos habla de los grados de la vida. El primer grado, ¿sí? Dejamos obviamente a un lado, recuerden ustedes, aquellos que se diferencian de este ciclo que nosotros estamos hablando, ¿no? Pero ¿cuáles son los grados de la vida? El primero de ellos es el vegetal, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Qué es lo que va a caracterizar al vegetal? Son tres aspectos. Crece, se nutre y se reproduce. El vegetal solamente tiene esas tres características, ¿de acuerdo? Crece, nutre y se reproduce. Dos, el grado de vida animal. Además de tener estos primeros tres que ya les di,
También nos va a hablar de un movimiento per se, por sí. Nos va a hablar de sentidos y de instintos. Eso es muy interesante que también nosotros lo tengamos presente, ¿sí? No es que el perro, no es que el gato sea inteligente. Ay, es que yo le hablo cuando le voy a dar de comer y enseguida viene y entonces me entiende. No, el animal está respondiendo a ciertos instintos. Por eso también, cuando tú maltratas a un animalito, pues lo primero que hace el animalito cuando te ve es correr y esconderse. No porque sepa que tú le vas a hacer un mal, sino porque tiene un instinto de supervivencia, entonces, que a partir de una violencia que tú ejerciste, pues ahora en ese instinto el animal eh, lo, lo, lo asimila, si lo podemos expresar así, y por eso se aleja de ti. Entonces, se mueve, además tiene sentidos, pero también tiene instintos. Y el tercer grado de la vida, vamos a hablar propiamente del hombre, ¿sí? Además de todos los anteriores, los 6 anteriores, que se le va a agregar al hombre: inteligencia, voluntad y libertad, ¿sí? A esto es a lo que Aristóteles llamará precisamente eh, el hombre es el animal racional. ¿Por qué? Pues porque participa de esta situación, pero además, ¿no? Tiene esa inteligencia, tiene esa capacidad de raciocinio, de reflexión, de introspección, etcétera. ¿Sí? Entonces tiene inteligencia, voluntad, libertad, y a partir de ahí también podemos hablar de algo muy importante, que son nuestros afectos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, en nuestra fe, cuando se habla, por ejemplo, de la materia del pecado grave, y nos recuerda que hay 3 condiciones que se deben cumplir precisamente para que ese pecado sea grave, ¿no? Primero, que haya inteligencia, voluntad y libertad. Es decir, que yo sepa lo que estoy haciendo, ¿no? Que yo lo haga y en esa libertad decidir el llevar a cabo esto que ya estoy pensando, ¿no? Sé lo que voy a hacer, me muevo a hacerlo y decido hacerlo, ¿no? Inteligencia, voluntad y libertad, ¿no? Por eso precisamente se considera pecado grave, porque lo has premeditado, porque lo has reflexionado, porque sabes lo que vas a hacer. Por eso es un pecado grave. No es lo mismo que si de repente vas por la calle, por ejemplo, y te encuentras en la calle una roca, una piedra, y entonces te vas a tropezar y se te sale una mala palabra, ¿no? No lo pensaste, no lo meditaste, fue una expresión por el momento al que tú te estabas enfrentando. Entonces, el hombre tiene estas características, además de las vegetales, además de las que también poseen los animales, pues tiene estas 3: inteligencia, voluntad y libertad, ¿no? Y ahora, ¿qué le caracteriza? Pues precisamente, ¿no? Este, esta situación en el cual el hombre tiene la posibilidad de reflexionar. Por eso ahí nosotros hablamos de los sentidos internos
y también los externos. ¿Cuáles van a ser los sentidos internos? Obviamente, el primero de ellos es el razonamiento, que es solamente por comentario, discúlpenme, pero creo que en este tiempo es lo que estamos perdiendo voluntariamente, la capacidad de razonar. El segundo es el juicio. Y el tercero es el concepto. Fíjense, estas tres características que les acabo de dar son el proceso, ¿sí? El proceso bajo el cual se lleva a cabo nuestro conocimiento diario. ¿De acuerdo? ¿Y esto de dónde surge? Pues precisamente esto que les decía hace un momento de nuestros sentidos internos. ¿Cuáles son? Pues es la percepción, ¿sí? La percepción sensible. Vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Yo percibo en este momento una taza, ¿de acuerdo? Percepción sensible, es decir, la estoy tocando, la estoy sintiendo y aquí la tengo en mi mano. Ahora, esta taza ya no la tengo, pero su imagen verde, etcétera, ahora la tengo en la imaginación. Ese es el segundo paso, la imaginación. Y por lo tanto, como ya estuvo ahí en la imaginación, ya es parte de mi memoria, ¿sí? Es decir, ya no es necesario que yo tenga la taza físicamente para poder tenerla en mi memoria. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, fíjense muy bien, esto es parte de los sentidos internos, ¿sí? Y a partir de ahí construimos lo que les había dicho un momento, un concepto. Tengo aquí el concepto de la taza, no la tengo físicamente, pero le tengo en mi memoria. A partir de ello hago un juicio, la taza es para esto y esto y esto, y entonces estoy llegando a un razonamiento sobre aquello que yo he percibido. Esto es algo, fíjense bien, que hacemos diariamente y aunque nuestro conocimiento sea de forma inmediata, este es el proceso bajo el cual se desarrolla nuestro conocimiento, ¿sí? Aunque te den un instante, ¿se acuerdan ustedes que les ponía el ejemplo de que cuando vamos pasando aquí en Avenida Central el canal de Aguas Negras y de repente percibiste el olor? No es algo que tú hayas querido hacer o no hacer, simplemente conociste ese olor, ¿no? Y de repente, aunque no estás en el lugar, puedes recordar, ¿no? Ese desagrado por ese olor y ya también se encuentra en tu memoria. De tal forma que cuando vuelvas a pasar por ahí, yo recuerdo que por aquí olía muy mal y entonces te aguantas la respiración o te tapas la nariz. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Pero también podemos hablar de los sentidos externos, ¿sí? Los sentidos externos. ¿Cuáles son los sentidos externos? Bueno, pues aquellos que ya bien sabemos nosotros, el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista, ¿sí? Tacto, gusto, olfato, oído y vista. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los sentidos internos, los sentidos externos. Y por lo tanto, todo esto es lo que infiere en esta parte de la vida de la persona humana, ¿de acuerdo? Ya hicimos una diferenciación propiamente del grado de vida animal y del grado de la vida vegetal, ¿sí? A esto se le llama jerarquización del ser.
Aquí quisiera muy brevemente, y perdón que de repente tenga que dar algunos saltos, pero pues el tiempo nos apremia y pues siempre se requiere un poquito más eh, para profundizar en este sentido. Por ejemplo, la cuestión de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Este pasaje del Génesis en lo personal se me hace fundamental, ¿no? Especialmente para nosotros los cristianos, precisamente porque aborda esta parte en el que Dios confía al hombre la administración de este mundo tan maravilloso que ha creado. ¿Por qué se lo da al hombre? Pues porque se supone, y disculpen mi expresión, no es porque no sea así, sino porque les decía, en la actualidad no lo estamos haciendo, porque el hombre se supone tiene la capacidad de con este raciocinio, de con esta inteligencia, cuidar de los bienes que Dios ha puesto en sus manos, ¿no? ¿Por qué les decía no lo estamos haciendo? Pues estamos descuidando la casa común, ¿no? Por eso el Papa Francisco pues ha escrito esta carta tan interesante, Laudato Si, recordándonos precisamente, no somos dueños, somos colaboradores, somos administradores en la obra de la creación en cuanto a su cuidado, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotros nos tiene que distinguir en este grado de vida. Por eso también dirá aquel salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Y dice el salmista, lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿no? ¿Y a qué refiere ese salmo? Pues precisamente a la supremacía, ¿no? O a ese grado que se encuentra hasta arriba y en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Por eso, volviendo un poco a este tema del libro del Génesis, reflexionenlo, cómo vamos viendo en ese orden la creación. Va diciendo Dios, y vio Dios que era bueno, pero al final, en algunas traducciones de la Sagrada Escritura se dice, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, vio Dios que era muy bueno. Es decir, ya no solamente es bueno, ahora es muy bueno y por lo tanto el hombre es creado a imagen y semejanza, pero también puesto en la cima de la montaña. Es decir, el hombre viene a coronar la obra de Dios, ¿sí? Este pasaje del Génesis de verdad que tiene muchísima riqueza, va cargado de muchos signos, de muchos símbolos, pero nos refiere a esta realidad, ¿no? La creación del hombre, la corona de la obra maestra de Dios, ¿sí? Y a partir de ahí entonces, en esa jerarquización de los seres en la cual nosotros tratábamos hace un momento, ahora descubrimos cuál es nuestro papel en la vida, cuál es nuestro papel en este mundo, cuál es el sitio que nosotros ocupamos. Y entonces esto también nos ayuda a reflexionar que ciertamente, aunque es otra situación de estudio, pues que en muchas ocasiones no estamos cumpliendo con la función que nos corresponde, ¿sí? Pero entonces, volviendo un poco, la vida del hombre se encuentra en la cúspide. La vida del hombre se encuentra en la cima, se encuentra hasta arriba de la pirámide, y por lo tanto la vida se considera un valor fundamental, ¿sí? O más bien el valor fundamental, porque no puede haber otros fundamentales en este sentido, ¿no? En cuanto a la vida, es el valor fundamental. Por eso les decía al principio que hablar de vida refiere y concierne a todas las ciencias, a todos los estudios, a todas las técnicas, a todo lo que la sociedad hoy nos va ofreciendo. Si no lo hacemos a partir de la vida, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Recuerden ustedes que en la primera sesión hablábamos sobre la cuestión del bien
y que todas nuestras decisiones tienen que estar encaminadas hacia el bien, ¿no? Pues todas las ciencias tienen que encontrarse en vistas a el bien, ¿no? De la persona. Tienen que encontrarse en vistas al bien de la sociedad, ¿sí? Quienes formamos la sociedad, pues obviamente nosotros los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, este es un esbozo muy concreto de esta primera parte de nuestra sesión del día de hoy que nos refiere a la vida, ¿no? Obviamente, ya en una cuestión antropológica hablaremos, por ejemplo, aunque ya lo tratamos en algún momento de forma muy breve, pues el hombre también es una sustancia compuesta de cuerpo y alma, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Y aquí es donde nosotros podemos ubicar lo que hemos tratado el día de hoy. Realmente también la antropología filosófica, recuerden ustedes, nos va a dar una gran luz en el estudio del hombre, en el estudio también de la persona, ¿sí? Aunque bueno, también obviamente la antropología teológica, como por ejemplo a partir de esta cita del Génesis que nosotros acabamos de escuchar, pues también nos da una gran luz desde la perspectiva de nuestra fe, ¿sí? Eh, Vamos a entrar ahora, una vez que hemos reflexionado muy brevemente sobre esta parte de la vida, sobre esta parte de el lugar del hombre en el mundo, en la sociedad. Quiero que entremos a reflexionar ahora sobre el tema de la dignidad, ¿sí? Esto es muy interesante. Eh, Recordemos también que así como hoy en nuestra vida se habla de la persona, de sus derechos, se habla también de lo que le afecta y demás, pues un tema fundamental y que tristemente se está perdiendo de nuestro vocabulario incluso por las formas de vida que hemos adoptado, pues es la dignidad, ¿sí? Es la dignidad. Quiero compartir con ustedes una definición que yo utilicé en mi trabajo final del estudio de la teología. Y la definición que yo utilicé para este trabajo sobre dignidad es la siguiente, es muy breve. La palabra dignidad significa excelencia, nobleza o valor. Excelencia, nobleza o valor. Esto lo refiere desde una parte meramente etimológica. Sin embargo, fíjense lo que dice después. Digno es lo que tiene valor y por lo tanto merece respeto. En este sentido, la dignidad de la persona significa que ésta, es decir, que la misma persona, por esa excelencia, por esa nobleza y por ese valor que les dije al principio, merece respeto. ¿Sí? ¿Sí? Esto nos refiere también a que mencionábamos en las primeras ocasiones, ¿sí? Toda persona es digna, desde aquel que se va forjando biológicamente en el seno de su madre, hasta aquel hombre que se encuentra postrado en una cama con una enfermedad terminal con muy pocas posibilidades de vida. Todos tenemos el mismo valor como personas, ¿sí? ¿Por qué es importante resaltar esto?
Bien, recordemos un poco los modelos que vimos la clase pasada. Nos estamos convirtiendo en una sociedad pragmática. ¿Eso qué quiere decir? Una sociedad muy práctica. Y les recuerdo aquel ejemplo. Si una persona mayor de edad que se encuentra en una enfermedad terminal y que por lo tanto para mí como sociedad ya no es productiva, al contrario, me está, ¿no? Eh, de alguna manera consumiendo los pocos recursos que tengo como gobierno, que tengo como sociedad, pues no me conviene mantenerlo vivo. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, ahora, por qué en la agenda, tristemente, de nuestras autoridades se encuentra esta cuestión del aborto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en otros países ya se ha despenalizado esta cuestión de la eutanasia? ¿Por qué? Pues porque ciertamente, ¿no? Bueno, te voy a ayudar a morirte, pues porque además no me conviene mantenerte vivo. Tienes una enfermedad en la que me está haciendo perder muchísimos recursos, tiempo, personal, espacio y demás, pues entonces mejor te doy esa oportunidad y que además tú mismo estás buscando, ¿no? Entonces, eh, es esa situación. Por lo tanto, vamos desvalorizando esta parte de la dignidad, esta parte de esta excelencia, de esta nobleza y de este valor, pues que toda persona tiene por el simple hecho de ser persona, ¿sí? Ahora fíjense muy bien, este tema de la dignidad tiene que llevarnos a otra situación que surge obviamente de esto que estamos mencionando, y es la cuestión del respeto por la vida. Por lo tanto, si una persona es excelente, es noble, perdón, obviamente tiene valor, merece respeto, ¿sí? En esta ponencia que les comentaba, que participé el día de ayer, le hacían una pregunta a la doctora que estaba dando esta conferencia y decía, si hoy en nuestros días, a partir de esta pandemia que estamos viviendo, llegan al hospital dos personas. La primera de ellas, una persona mayor de 60 años y con un sinfín de enfermedades, ¿no? Y llega también de repente otra persona que tiene, por ejemplo, 20 años, pero que además es un hombre que se dedica a robar en su colonia y que además es una persona malviviente. A ver, ¿a quién le das el respirador? Y ciertamente, a lo mejor una respuesta muy inmediata para nosotros, incluso como cristianos, sería decir, no, se la doy al pobre señor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es un señor que lleva más, una vida más sana, una persona que a lo mejor ha sufrido mucho, una persona, pues que... Y la otra respondía muy sabiamente, a quien lo necesite más, ¿sí? Decía, puede ser que ese hombre mayor de 60 años sea mi padre, y puede ser que ese chico de 20 años, que es un malviviente, que es un ratero, es un ladrón, hace mal a la sociedad, puede ser que ese chico sea mi hijo. Y entonces, ¿qué nos va a llevar a tomar una decisión? No tanto que sea tu padre o que sea tu hijo, sino quién necesita más. Y ahí es entonces en donde ponderamos, ¿no? Nuestras decisiones en razón de que se encuentran. Ambos son dignos. El otro podrá ser un infeliz desgraciado, disculpen mi expresión, ¿verdad? No lo hago en un sentido despectivo ni mucho menos, simplemente para iluminar este ejemplo. Puede ser la peor persona, puede ser alguien que no hace bien, que se droga, que se alcoholiza, pero sabes,
es persona, aunque te cueste, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, este hombre mayor, a quien decíamos, pues seguramente ha llevado una vida muy difícil, pero una vida recta, ¿no? Al final de cuentas, y también es persona, y entonces se decide en razón de esta situación quién lo necesita más, ¿sí? Entonces, eh, ¿me permiten un momento, por favor? No, no tardo, no salgan de la sesión. Hola, señora. Dígame. Sí, estoy en la clase. Sí, sí, aquí hago una intervención. Ah, por supuesto. Yo, de hecho, yo le dije al padre que, no, yo le dije al padre que desde antes que llegaran, que si yo nos ofrecía, aquí está la casa también con mucho gusto. A ratito les hablo, sí. Ah. Estoy de regreso con ustedes. Gracias. Entonces, les decía, en razón de esto, la dignidad es algo inherente a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? La dignidad no es algo que tú me puedas dar o me la puedas quitar, ¿sí? Es una cualidad de la persona que no se otorga, ¿sí? Y que mucho menos se le puede quitar, se le puede arrancar. ¿Esto qué quiere decir? No es algo que se dé o que se quite, es algo que tú ya tienes. Y ya dijimos por qué. Por el simple hecho de que eres persona, eres excelente, tienes una nobleza y por lo tanto tienes valor. Que si la otra persona te quiere pisotear, ¿no? Como es la situación que tanto se vive hoy en día, ¿no? Tristemente, sobre todo en la violencia intrafamiliar. El hecho de que el otro sea un violento o de que la otra persona sea una violenta, eso no quiere decir que te esté arrancando tu dignidad. Y tampoco quiere decir que si yo te reconozco como persona, entonces eres digno, pero si no te reconozco como tal, no eres digno, ¿sí? Por eso es una cualidad inherente, es decir, no es algo que te puedan dar o que te puedan quitar. ¿Sí queda claro hasta aquí? Fíjense lo que nos dice el Concilio Vaticano II al respecto de la dignidad. Crece la conciencia de la excelsa dignidad para que no la noten si quieren en Gaudium et Spes número 26. Ahí van a encontrar esta cita, Gaudium et Spes número 26. A su vez, el Vaticano II expresa, crece la conciencia de la excelsa dignidad que corresponde a la persona humana, ya que está por encima de todas las cosas y sus derechos y deberes. Por lo tanto, es algo universal e inviolable. O debería de ser, nos dice la Iglesia, pues ciertamente es como debería de ser, que no se vive en la actualidad. Bueno, pues eso ya es otra cosa, tristemente, ¿no? Por lo tanto, entonces, es como nosotros podemos entender
el papel tanto del hombre, su vida, su dignidad, pues en la sociedad, ¿no? A partir de ello nosotros podemos contemplar muchos casos, podemos contemplar muchas situaciones en las que tristemente no corresponde nuestro obrar a esta situación que naturalmente nosotros tenemos, ¿no? No corresponde a una situación en donde nosotros estamos respondiendo a esa razón, a esa inteligencia que todos nosotros poseemos. Sobre todo en temas de dignidad, entran muchas situaciones, el ámbito jurídico. Ayer leía una nota muy interesante en donde se decía, no sé si sea cierto o no, reitero que lo que yo aquí digo en algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de opiniones, pues es algo muy personal, no estoy sentenciando ni enjuiciando a nadie, pero el día de ayer se leía una nota, les repito, no sé si sea verdad o no, decía, las feministas radicales nuevamente están pensando en salir a las calles para, ¿verdad?, dar auge y dar voz a esta propuesta de la despenalización del aborto después de las 12 semanas y a cualquier edad y en cualquier circunstancia, etcétera, ¿no? Y entonces esto nos lleva a reflexionar también, ok, peleamos tanto por el derecho de la mujer, pero no estamos peleando por el derecho de un recién concebido. Peleamos por el derecho de la mujer, pero no estamos defendiendo la vida de alguien que comienza precisamente este recorrido tan maravilloso, ¿no? Somos entonces tan ilógicos, somos una sociedad muchas veces tan irracional, somos una sociedad que tristemente se deja llevar por la situación circunstancial, ¿no? Pues que definitivamente va forjando en nuestra conciencia estas ideologías pues que ahora nosotros palpamos tanto en nuestra vida y en nuestra sociedad, ¿no? Y precisamente ahí es en donde entra nuestro papel como personas. Y parecerá algo muy, pues muy obvio, ¿no? Pero a veces no es tan obvio para muchos. El quehacer de la persona por defender la vida y, sobre todo, empezar a expresar este lenguaje de dignidad, ¿sí? Hace algún tiempo eh, tuve la oportunidad, dense cuenta, de situaciones a veces tan precarias, tanto en nuestra forma de pensar como en nuestra forma de actuar con los más vulnerables. Hace algún tiempo me pidieron ir a visitar a un enfermo, ya una persona de edad avanzada. Y cuando entré a la casa, no es que tú entres a la casa juzgando y criticando, porque no es algo que te corresponde, pero pues es la primera impresión que tenemos. Era una casa muy sucia, demasiado sucia, en donde había mucha gente, eso lo recuerdo muy bien. Y entonces me dijeron, pásele, padre, el enfermo está hasta el último piso. Comúnmente, bueno, la mayoría de las casas o son de una planta o son de dos. En este caso era una casa de tres plantas. Subí a la última parte y resulta ser que al enfermito lo tenían en una azotea. Fíjense bien, ¿eh? Era una azotea y lo tenían en un cuartito construido con láminas de fierro y de asbesto. El enfermito se encontraba en un colchón en el piso, no era una cama, era un colchón en el piso, y junto a su colchón tenía pues no sé, intentaron hacerle un burón, no lo sé, solamente tabiques apilados, y encima de los tabiques apilados, un sartén con una comida no sé de cuántos días. Y al lado de este hombre, nunca se me va a olvidar esta imagen,
su mamá. Imagínense, si él ya era una persona de la tercera edad, imagínense a su mamá, ¿no? Una mujer muy santa, por cierto, muy santa, muy santa. Ya falleció también, pero era una mujer muy santa. Y fue una situación que en lo personal a mí me afectó en mis primeros pasos del ministerio y me llevó a reflexionar mucho y todavía esta experiencia la cuento cuando tengo oportunidad porque nos lleva a preguntarnos cómo puede ser el ser humano tan inhumano. Y parece algo absurdo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser el ser humano alguien tan inhumano para tratar de esta forma a alguien que es como él? ¿Qué tan prácticos hemos llegado a ser en este tiempo en que hemos perdido la capacidad del buen trato para con los demás? ¿Sí? Y digo, a partir de esto yo me pregunto, ¿no? ¿Qué habría, por ejemplo, en la cabeza de aquel pobre hombre? Y lo digo en un sentido de lástima, pero sí pobre hombre, porque además la casa en la que lo tenían era su casa, y esa casa en la que él vivía, vivían los hijos, las nueras, los nietos, las esposas de los nietos y los bisnietos, ¿no? Era una familia muy grande. Y ese hombre fue arrumbado a la azotea a morir allá en la soledad, ¿no? Imaginen ustedes qué situaciones tan trágicas vivimos en la actualidad. Por eso les decía que cuando hablamos de temas de dignidad, nos puede sonar muy bonito, pero en la práctica realmente descubrimos que nuestra sociedad es injusta. Nuestra sociedad, nuestras familias no practican la caridad, traduciéndolo obviamente al lenguaje cristiano, ¿no? Y qué difícil entonces la situación a las que muchas personas de nuestras comunidades, porque yo estoy seguro que ustedes conocen a alguien o conocieron a alguien que se enfrentó a esta situación y viven de esta manera tan, no tengo ahora la palabra, pero tan, en una desgracia total, ¿no? Y que nosotros muchas veces somos personas indiferentes, indolentes, ¿no? Esa palabra tan interesante, no nos duele nada ya. Ya nada nos asusta, ya nada nos asombra, ya nada nos admira, ¿no? Estamos tan acostumbrados al dolor y al sufrimiento, inconscientemente, ¿eh? Digo, cuando nos toca a nosotros, pues obviamente no podemos ser indolentes, ¿no? No podemos ser insensibles, pero cuando vemos que alguien sufre, incluso a veces tengo la oportunidad de expresar esto con algunas personas, a veces, discúlpenme, pero aquella frase que no está mal, lo malo es cómo lo decimos. Ay, pues vamos a pedir por ti. Ay, pues le vamos a pedir a Dios por ti. Ay, que Dios te ayude. Oye, sí, claro que Dios le ayuda. Eso de eso no debemos tener la mayor duda. Pero tú, ¿qué estás haciendo para ayudar a esa persona? ¿Tú qué medios estás poniendo en práctica para atender esa realidad tan difícil a la que tu hermano se está enfrentando? Es muy bonito decir voy a orar por ti, claro. Es más, eso ni necesitas decirlo, porque esa es tu obligación, ¿sí? No tienes que decir Dios te ayude, no, porque Dios sabe también lo que tiene que hacer. Y discúlpenme que lo exprese así. Yo sé que a veces queremos expresar nuestra cercanía, pero la cercanía se expresa con esas acciones concretas. Por eso les ponía el ejemplo de esta persona, ¿no? Entonces, un hombre que aunque vivía en esa tragedia, aunque vivía en esa situación tan difícil, pues era un hombre que tenía dignidad. No porque vivía esta realidad tan compleja, no era un hombre digno. A lo mejor lo fue para su familia, pero en sí
nunca dejó de ser una persona digna, con el mismo valor, con la misma nobleza, ¿verdad? En la cual nosotros reflexionábamos hace un momento. Entonces, pues estas son las realidades bajo las cuales también va caminando esta perspectiva bioética y que bueno, más adelante nosotros también tendremos la oportunidad de abordar desde la pastoral de la salud. A la pastoral de la salud a lo mejor le vamos a dar un poquito menos de tiempo, no porque no sea importante, sino porque la pastoral de la salud ya es la explicitación, es decir, eh, la expresión en práctica, por así decirlo, de lo que nosotros estamos analizando ahora, ¿no? Y creo que eso nos tiene que ayudar pues a que cuando nosotros tengamos una situación de pastoral, pues tengamos este sentido humanista, este sentido personalista, ¿no? De que todo lo que nosotros hacemos lo estamos haciendo en bien de la persona, no lo estamos haciendo en bien nuestro, no lo estamos haciendo por medio de un interés personal, ni mucho menos. Lo estamos haciendo en bien de alguien que es como tú, ¿sí? Por eso tantas expresiones en nuestra cultura popular, por ejemplo, de ponerte en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque ponerte en los zapatos del otro te ayudará entonces a comprender la realidad que está viviendo. Ponerte en los zapatos del otro te va a llevar a comprender la situación por la que está pasando, ¿no? Entonces, cuando tú llegues a ver a un enfermo, pues ya no es solamente ir y visitarlo porque tengas que, fíjense bien lo que estoy diciendo, porque tengas que cumplir con una obra de misericordia, ¿sí? Y no es porque no lo sea, obviamente lo es, por eso el Señor Jesús también nos lo pide a nosotros, pero no en un sentido de obligación, ¿sí me explico? Sino en un sentido de convicción, de caridad, en un sentido de que estás atendiendo a alguien que es como tú. Ahí está el pasaje del buen samaritano, ¿no? O sea, un hombre que no pertenece al mismo credo, que no pertenece a la misma cultura, y sin embargo fue él el que se compadeció de este hombre que había sido asaltado por el camino. ¿Sí? Hay un cantito, ustedes saben muy bien, no te importe la raza, ¿no? Ni el color de la piel, ama a todos. Por supuesto, aquel dicho también tan popular, hace el bien sin mirar a quién, ¿no? Ahí se expresa, digo, aunque es algo muy superficial si ustedes quieren, pero ahí se expresa este sentido, este lenguaje de dignidad, este sentido de fraternidad, este sentido de solidaridad que nosotros debemos mostrar siempre con las personas con las que compartimos diariamente y que te las vas a encontrar saliendo de la puerta de tu casa, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo. eh, es una opinión personal, recuerdo esto. No quiero decir que no sea importante que no vayamos a veces a misionar a otros lugares. Creo que también a veces es importante para tener otras experiencias y valorar lo que tenemos en la urbe, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con un sacerdote que dice, aquí en Ecatepec, por ejemplo, a veces mandamos a las personas a misionar allá a la sierra de Puebla, de Oaxaca, eh, y tenemos tantas necesidades aquí, ¿sí? Y repito, no es que no sea importante, por supuesto, somos siempre una iglesia en salida, como nos dice el Papa Francisco, y siempre hay que ayudar también a las comunidades más necesitadas, pero también las tenemos aquí. Y ser misionero es también expresar ese rostro, ¿no? Ese rostro que te reconoce como alguien igual que yo. Es expresar esa cercanía con esa señora que vive en la esquina de tu casa, ¿no? Y que a lo mejor la está pasando difícil y que a lo mejor está viviendo un momento duro. Ahí es donde nosotros expresamos, ¿verdad? En un lenguaje concreto, práctico, no en un sentido de practicidad, sino en acciones, ¿no? Práctico, este lenguaje precisamente del valor de la vida, del valor de la persona y por supuesto de la misma dignidad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estos son los dos aspectos que hoy quería que nosotros abordáramos
porque como bien les decía, desde este análisis que hemos ido realizando desde la primera sesión, vamos adentrándonos poco a poco en el quehacer, en el hacer de la bioética, que recuerden ustedes, desde su definición, pues nos invita a tener una mirada en estos ambientes que infieren en la vida de la persona, las ciencias de la vida, de la salud, estas ciencias que tienen que implicar las acciones del hombre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro? O quién es el centro más bien, recuerde, ¿quién es el centro? Es la persona. Y a partir de la persona, entonces, vamos a ir adentrándonos poco a poco en este estudio, ¿sí? Pues por esta ocasión es eh, lo, que, lo que quería que conociéramos. Quiero ofrecerles una disculpa porque he tenido pues algunos problemas por aquí con el internet. Eh, de repente hay fuertes vientos y como aquí seguidos los cables y todas estas situaciones, pero espero en esta misma semana poderles enviar ya el material de estas dos sesiones no, que me hacen falta para con ustedes. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda, eh, algo que quiera que aclaremos o que también, no sé, profundicemos, etcétera. Adelante.